Seguramente sabrás o habrás oído decir por ahí alguna vez que la vida apareció hace unos 3.500 millones de años sobre la Tierra en forma de microorganismos. Estos seres habitarían en las zonas más profundas de los océanos de por aquel entonces y se irían expandiendo alrededor de toda la Tierra, dominando el planeta durante la mayor parte de su historia. Cada vez la ciencia desvela más destellos de información que nos permite saber mejor cómo pudo originarse la vida, y lo que está claro es que fue algo extremadamente complejo y difícil. Sin embargo, poco se habla de cuál pudo ser el origen de los animales, cosa que no fue mucho menos complicada y enrevesada que el origen de la vida en sí. Así que la difícil cuestión de hoy es, ¿cómo se originaron los primeros animales? Bienvenidos al primer vídeo de Biosfera. No fue hasta hace más de 560 millones de años cuando los primeros animales, ancestros de todos los que conocemos hoy, hicieron su primera aparición en la Tierra. En esos momentos, las formas de vida más complejas que existían eran algunas algas y hongos pluricelulares. Todos los organismos vivientes de por aquel entonces vivían en el mar, pues se cree que en tierra firme la vida compleja era todavía inviable, debido a factores como que la capa de ozono todavía no estaba suficientemente desarrollada para proteger la superficie de la fuerte radiación solar. Existen dos hipótesis que explican, cada una a su manera y con bastante sentido, cómo pudieron ser los inicios del reino animal. La hipótesis menos popular y seguida por la comunidad científica es la hipótesis sinticial o de celularización. Esta describe que un protozoo ciliado y multinucleado, es decir, con varios núcleos en los que se almacena el ADN, se dividió en varias células y consiguió la condición pluricelular. Su forma se parecería a la de los actuales protozoos con cilios, y tendrían cierta simetría bilateral. Por tanto, los primeros metazoos, que es como se llama a todos los animales, podrían haber sido bilaterales y similares a algunos platelmintos o gusanos planos actuales. Esta hipótesis tiene como principal prueba a favor el hecho de que muchísimos animales poseen en su cuerpo muchas células que tienen varios núcleos. Por ejemplo, los platelmintos tienen una piel, porque ni siquiera es piel, sincitial, en la que cada célula tiene varios núcleos. Y por ejemplo, en la musculatura de nuestro propio cuerpo podemos encontrar células de este mismo tipo. Sin embargo, existen varias objeciones a esta hipótesis. Pero antes de continuar, será mejor explicar un poco lo que es la simetría bilateral y la radial, porque a lo mejor a algunos habrá hecho un lío. La simetría radial, que es la que poseen los cnidarios, las medusas, los pólipos, las anémonas, algunos equinodermos como las estrellas de mar y los erizos de mar, se puede explicar a grandes rasgos si imaginamos que cogemos un animal de estas características y lo giramos sobre su eje. Veríamos que es igual en cada cara de su cuerpo. Por otro lado, la simetría bilateral se puede explicar simplemente y también a grandes rasgos si cogemos a un animal de estas características y lo partimos por la mitad. Veríamos que es exactamente igual a un lado que a otro. Por una parte, se ignora por completo la embriogenia de los platelmintos actuales. Durante el proceso de desarrollo de estos animales no existe ningún proceso parecido al que describe esta hipótesis en el que un protozoo con muchos núcleos empieza a dividirse en varias células. Luego, no explica la presencia de espermatozoides como flagelos en los animales. Y tal vez lo más importante es que deduce que la no simetría de las esponjas o los placozoos y la simetría radial de los cnidarios, que son animales muy simples, nacía a partir de una simetría bilateral que es propia de animales mucho más complejos. Y por el otro lado tenemos la hipótesis más apoyada por la comunidad científica y la que seguramente más se acerca a la realidad, la hipótesis colonial. Según esta hipótesis, los animales derivaron de un antecesor organizado como una colonia esférica de células flageladas. Estas células serían casi exactamente igual a los actuales cuanoflagelados, un tipo de protozoos unicelulares que, además de ser extremadamente parecidas a una de las células principales de las esponjas, tienen una genética sorprendentemente parecida a la de los animales, por lo que son muy probablemente los parientes más cercanos a los animales. Además, en ciertas condiciones, estos protozoos son capaces de unirse en colonias muy parecidas a las que describe esta hipótesis. Continuando con la hipótesis, las células individuales dentro de la colonia se irían diferenciando hacia papeles funcionales específicos, células reproductoras, nerviosas, etc. De este modo, la supervivencia de cada célula perdería importancia frente al nuevo objetivo principal, la prosperidad de la colonia en conjunto. Esta colonia esférica daría en primer lugar origen a las esponjas, y poco después a un ancestro planuloide similar a las larvas de medusas actuales, que sería radialmente simétrico y que nadaría libremente. La simetría bilateral, que es la que la grandísima mayoría de animales posee, debió derivarse directamente de este ancestro cuando algunos de los organismos que tenían una forma de vida nadadora comenzaron a vivir en el fondo del océano como organismos reptantes. De esta forma, el cuerpo de estos ancestros comenzaría a adquirir dicha simetría bilateral.
y esto se vería primeramente en los planteamientos primitivos, considerados como los primeros bilaterales, por lo que probablemente son antepasados de todo el resto de animales bilaterales, nosotros incluidos. Algo que cabe recalcar de estas teorías es que se asume que todos los animales constituyen un grupo monofilético. Esto quiere decir que todos los animales provienen del mismo antecesor común. La idea de que esponjas, nidarios o placozoos, es decir, los animales más simples, evolucionasen separadamente del resto de animales no están apoyadas por las pruebas moleculares. La semejanza en las secuencias genéticas y en las rutas metabólicas, es decir, en la forma de obtener energía y sintetizar moléculas, indican que todos los metazoos poseen un origen común. Y estas son las ideas principales que se tienen sobre cómo pudieron originarse los animales. Pero realmente estas hipótesis son solo especulaciones sin ninguna prueba directa, es decir, fósiles. Así que quizás te estarás preguntando cuáles y cómo son los fósiles animales más antiguos que se han encontrado. Pues bien, los fósiles más antiguos encontrados hasta ahora pertenecen a la llamada fauna del Ediacara, que transcurrió poco antes de la conocida explosión del Cámbrico. Quizás te suene la reciente noticia de que se confirmó que los fósiles hallados de ejemplares de Dickinsonia son animales ancestrales propios de esta época, el Ediacara. Pues bien, hoy en día, junto al resto de fósiles encontrados de este periodo, charnias, ciclomedusas, quimberelas, spreginas, barbancorinas, etc., son las pruebas directas más antiguas conocidas del origen y la evolución de los animales. Fueron seres muy extraños y que casi no poseían características comunes a los animales modernos, ni siquiera de forma primitiva. De hecho, se ha llegado a considerar la posibilidad de que estos seres no fueran animales, sino un grupo de hongos, plantas o incluso un grupo de seres pluricelulares distintos de los animales, vegetales u hongos. Recientemente, con el análisis de algunas moléculas orgánicas encontradas en un fósil de Dickinsonia, se confirmó que estos organismos eran animales. Sin embargo, hay que saber que la mayoría de estos animales ancestrales desaparecieron en su gran mayoría poco antes de la rápida aparición de biodiversidad, conocida como la explosión del Cámbrico, donde ya se veía de forma común las características corporales básicas que más adelante formarían a la base de los animales modernos: patas, exoesqueletos, médulas espinales primitivas, etc. Y hasta aquí el vídeo. Es el primer vídeo del canal y espero que te haya resultado interesante, que hayas aprendido algo. Si se te ha quedado alguna duda o algún aporte que quieras hacer sobre algo que tengo que corregir, porque van a ser muchas cosas, te lo agradeceré enormemente. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos con muchas cosas más interesantes que contar.